Muy buenos días. Bendiciones en este hermoso sábado. Acá desde Costa Rica queremos darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y para nosotros es un gozo por medio de la tecnología estar juntos y poder estudiar la palabra de Dios. En estas fechas tan interesantes que podemos explorar nuevamente más de la palabra de Dios. Mi nombre, como se lo mencionaron, el pastor Donald Avendaño desde Costa Rica. Soy el pastor del distrito de José María Celedón en San José, Costa Rica, de la Asociación Central Sur. Bueno, pero vamos al estudio. En esta mañana queremos estudiar algo interesante y apasionante. Las miradas de la cruz. Sí, exactamente. Vamos a ver las miradas de la cruz. Usted sabe que cuando usted va en diferentes eventos, en diferentes actividades, todos tienen una forma de ver y desde un ángulo diferente lo que está sucediendo. Si usted está viendo un accidente y usted es la parte externa, bueno, usted ve toda la escena, ve las personas con el problema, la dificultad. Pero si usted es uno de los que está involucrado, bueno, su visión es completamente diferente, ¿cierto? Y peor, si usted es uno de los bomberos o uno de los de la policía o la Cruz Roja que está atendiendo el caso, también su visión del evento es muy diferente. Pero si usted es uno de los que anda por el vehículo o está de lejos y está observando lo que están haciendo, lo que está sucediendo en el evento, también es algo diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Y también lo vemos en la iglesia. Es muy diferente estar sentado en una banca o estar en la sala de la casa y estar viendo la transmisión sin que usted tenga que interrumpir o tenga que estorbar a los que están participando, pero es muy diferente para el que está transmitiendo. Esta es muy diferente para el que está enfrente a la cámara o frente al celular. Igual es muy diferente para aquel que anda un poco despistado y de vez en cuando se acerca y escucha lo que está sucediendo allí. Entonces, vea qué interesante. Hoy vamos a ver entonces las miradas de la cruz. La mirada de la cruz nos está hablando qué es lo que vieron los participantes en el evento. El día viernes, el día de ayer, usted, si estuvo en semana de reflexión y si vio algunas películas o algunas lecturas, usted pudo observar. Y nos vamos a trasladar entonces hacia el lugar del Gólgota, allí donde nuestro Señor Jesús estaba en la cruz. Y nos vamos a centrar en las diferentes miradas de los personajes que bordean el evento. Y ciertamente vamos a tener a los judíos, a los fariseos. Si usted se acuerda bien, también vamos a tener en la escena a los romanos, a los guardas, allí a los soldados. También dentro de esos estarán los cercanos a Jesús, los discípulos, María Magdalena, María la madre de Jesús. Estarán ahí cerca de donde es la crucifixión. Pero si corremos el velo, usted también y yo podemos darnos cuenta que estarán los ángeles pendientes de lo que está sucediendo en el Gólgota. Pero si seguimos corriendo el velo, no solamente veremos a los ángeles, veremos a los seres no caídos, los mundos no caídos que observan el drama que está sucediendo en la tierra. Muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente lo vieron los que estaban allí, pero nos falta un elemento. También los ladrones estaban a la par de Jesús. Vieron el drama mucho más de cerca, en primer plano, allí, cerca de Jesús. Por eso, estas diferentes miradas queremos darles un vistazo durante el tiempo que nos demanda esta mañana.
Queremos que usted y yo nos involucremos y por ello le invito a que usted tenga su Biblia allí en la mano y vamos a explorar nuestra Biblia. Pero le invito a que usted tenga unos 4 divisores de lectura o que tenga algunos divisores de la Biblia y vamos a ir a buscar en nuestra Biblia los diferentes evangelios y sobre esos evangelios vamos a encontrar en ellos diferentes lugares donde usted y yo podemos encontrar el relato. Le invito, vamos a ir rápidamente, ponga ahí sus papelitos, ponga sus señales y vamos a ir al libro de Mateo. Sí, el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo vamos a buscar el capítulo 27. En el libro de Mateo vamos a buscar el capítulo 27. Pero no solamente nos vamos a quedar en Mateo. El segundo papelito usted lo va a tener que poner en el libro de Marcos. Y vamos a ir al capítulo número 15 del libro de Marcos para que tengamos una referencia principal allí. ¿Ok? Y después iremos al libro de Lucas. El tercer lugar vamos a tener el libro de Lucas en el capítulo número 23. Lucas capítulo 23. Y concluiremos con el libro de Evangelio según San Juan. Y allí vamos a ir al capítulo número 19. Ponga su último papelito allí, en el capítulo 19. Bueno, estando usted con estos 4 textos donde nos vamos a empezar a movilizar y vamos a tratar de abarcarlo en el tiempo que nos corresponde, queremos que usted nos acompañe por este viaje, las miradas de la cruz. Primeramente, y vamos a ir al libro de Mateo para encontrar nuestro primer personaje dentro de estas miradas de la cruz. Nuestro primer personaje, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Capítulo 27. Y después del capítulo, en el versículo número 39. Yo tengo una versión 60 acá. 39, versículo 39 del capítulo 27. Nos dice de esta forma: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y escuchen lo que decían, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Vea la triste palabra que utilizan estos fariseos. Confió en Dios, líbrese ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo injuriaban también los ladrones. Bueno, veamos estos primeros personajes. Los judíos se acercaban y observaban al hombre en la cruz. Es de importancia saber que el hombre estaba completamente desnudo en la cruz. Oprobio completo al Hijo de Dios. Los del pueblo, los comunes, allí no les interesaba el sufrimiento de este hombre. No les interesaba el sufrimiento de Jesús. Por más que no creyeran en él, por más que no les interesaba el mensaje de salvación que vino a darles, aún así tenían cauterizada su mente, cauterizado los sentimientos, al ver sufrir a este hombre. Un hombre que lo que hizo era hacer bienes, andar sanando y predicando las buenas nuevas del Evangelio. Cuán triste es verdaderamente encontrar que estos hombres tenían cauterizado su mente. No les interesaba infligir más dolor a aquel que estaba pendiente en una cruz. Que allí, colgado en la cruz, no les interesaba que sufría. Que su cuerpo estaba dañado
maltratado por las heridas causadas por los latigazos, por el camino, por la carga de la cruz. No les interesaba. ¿Cuántas veces los seres humanos somos exactamente iguales? Lo que me interesa es lo que yo siento. Lo que me interesa es lo que yo pienso. Lo que me interesa es qué quiero hacer yo. Pero no tomo en cuenta el sentimiento o los deseos de los demás. Aquí encontramos a estos hombres, este pueblo, a estos dirigentes judíos que lo único que les interesaba era dañar, maltratar, golpear al Mesías, al Hijo de Dios que estaba pendiente en la cruz. Ellos solo miraban su punto de vista. Ellos solo miraban a ese hombre que no les hizo nada malo, a ese hombre que estaba allí colgado, que sufría. Lo único que les interesaba era seguir hiriéndolo. Se mofaban, escarnecían al Hijo de Dios. Cuán triste es que el ser humano, cuando se deja arrastrar por el enemigo, pierde la conciencia y es cauterizado por el mal. Por eso usted y yo debemos aprender de esta escena. Ellen G. White dice que del Calvario debemos aprender todos los días nuevas cosas. Estos hombres intentaron doler más el corazón de nuestro Salvador. Allí, colgado en esa cruz, allí pendiendo de esos clavos y de esas ataduras en el Calvario, allí en la cruz, aún sufría por aquellos que seguían insultándolo, maltratándolo, hiriéndolo. No solo disfrutaban el punto de que el hombre estaba allí, sino que querían todavía seguir lastimándolos. Y si usted dice, es que él les había hecho esto, les había hecho aquello, pero él no les había hecho nada. Él se había dedicado a salvarlos, a ayudarlos, a bendecirlos, a ellos y a los pobladores. Cuán cruel es que los seres humanos rápido olvidamos a aquellos que nos han bendecido. Cuán cruel es que nosotros los seres humanos a veces y casi siempre olvidamos de aquellos que nos han hecho el bien. Y con solamente algo que no estemos de acuerdo, somos hirientes, blasfemos, agresivos, maltratamos a nuestros pares. Bueno, el Señor Jesús sufrió ese rechazo. Esta es la primera mirada de la cruz. Lo que ellos vieron es simplemente a un hombre allí guindando, colgado en la cruz. Allí puesto en la cruz, vieron solamente un hombre que vino a hacer cosas buenas, pero que ellos no quisieron aceptarlo como Salvador. La primera mirada es una mirada oscura, una mirada captada por medio del pecado, una mirada que lo único que quería es satisfacerse a sí mismos y no les interesaba el plan que Dios tenía para ellos. Permita que tú y yo no tengamos esa mirada, que cuando tú y yo planteemos la mirada en la cruz podamos ver un Salvador que vino para rescatarnos. La primera mirada, el pueblo y los fariseos. Tristemente, ellos únicamente vieron a ese hombre y lo maltrataron. Pero vamos a la segunda mirada. Esa segunda mirada la encontramos muy cerca de Jesús. Allí, los que estaban a la par de Jesús. Ese hombre que estaba a un lado, que había estado sufriendo, exactamente, los ladrones. Vamos al libro, allí mismo donde estamos, libro de Mateo. En el libro de Mateo dice el 44, lo mismo le injuriaban
también los ladrones que estaban crucificados con él. Vea cuán triste es este evento. Vea cuán delicado es esta situación. Porque ya ahora no nada más eran los que estaban allí abajo, sino que aquellos que estaban a la pura par de él. Aquellos que estaban sufriendo en forma parecida, nunca igual, pero en forma parecida. Allí, sufriendo por los latigazos, sufriendo por la situación tan compleja. Y vamos a ir al libro de Lucas. Al libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a ir en el capítulo 23 que habíamos buscado anteriormente. Y vamos a ver a estos malhechores. Versículo 39. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban. Interesante. Le injuriaban, diciendo: si tú eres el Hijo, el Cristo, sálvate a ti mismo. Y vea el descaro, y a nosotros. Ciertamente los dos ladrones estaban allí porque no eran buenas personas. El Hijo de Dios estaba allí por los celos, la envidia y el corazón sin Dios que tenían los fariseos. Versículo 40. Respondiendo el otro, y le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos los que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vea las dos visiones allí al mismo nivel de la cruz. Uno de los ladrones le dice: sálvenos a nosotros, sálvate a ti si tú eres tal Hijo de Dios. Bueno, sálvenos a nosotros también y sálvate tú. Pero ahora le dice a los otros, el otro le dice: no, ¿cómo es que tú no entiendes? Tú no entiendes que ahora no es solamente Él está sufriendo, sino que ahora Él sufre sin tener que hacerlo. Él no merece sufrir. Él no merece estar en esta condenación. Mas nosotros sí lo merecemos, le dice el ladrón. Nosotros sí merecemos el estar aquí sufriendo, pero Él no. Vea la mirada de este hombre. La mirada de este hombre ahora al observar al Salvador. Uno lo ve con escarnio, lo ve con tristeza, lo ve como para aprovecharse de la situación. Pero el otro ve la circunstancia alrededor. Su mirada es decir: nosotros merecemos el castigo, pero Él que es justo, Él que no hizo nada para estar en esta condición. La segunda mirada de este hombre, de este ladrón, es la mirada de reconocimiento. Yo soy culpable y debo perecer por mi culpa. Pero Jesús, que no es culpable, que Él no merece estar allí. Él no hizo nada indebido para tener que sufrir esa muerte. Él no debería, y yo más bien regocijo en que Él tome nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso es importante, por eso es necesario, súper necesario que cada uno de nosotros podamos entender que usted y yo necesitamos tener la mirada de este ladrón. Esa mirada donde reconocemos que somos pecadores, que no merecemos que nos salve, pero por su amor y su misericordia, Él nos salva. Por su amor y por su misericordia, Él murió y sufrió en esa cruz para darnos vida y vida eterna. Y por eso lleva un verdadero premio, digámoslo de esa forma. Ciertamente, le dijo Jesús,
hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Esa fe mueve montañas, esa fe que proclama hace milagros, y por eso Dios desea que usted y yo tengamos también la visión de ese ladrón. Recuerden, usted y yo necesitamos entender en nuestra condición cuán alejado hemos estado de Dios, y hoy necesitamos entender más que nunca que Él lo hizo por amor a usted y a mí, y ese amor que nos tiene nuestro Salvador. Pero ahí no terminamos la mirada. Hemos visto la mirada de los judíos y de los fariseos. Hemos visto la mirada de los ladrones, uno que no quería ver ese Salvador y más bien aprovecharse de la condición de ese Salvador. Y el otro que reconocía sus pecados y alababa el nombre de Dios y suplicaba misericordia y fue bendecido con misericordia. Pero tenemos la visión de los discípulos. Sí, los que estaban allí cerca, los que estaban allí al pie de la cruz, a unos extremos largos de Él, y allí donde Él se encontraba, lo encontramos en el libro de Juan, allá en el capítulo número 19 de Juan. Y vamos a verlo en un evento pequeño, la mirada de eso. Tratemos de ponernos en el contexto. Los discípulos estaban sufriendo, porque su Salvador, aquel que había estado 3 años y medio con ellos, ahora estaba colgado en la cruz. Sus expectativas de un reino grande y poderoso, donde ellos iban a ser parte de ese gobierno, se había esfumado. Allí estaban viendo a la cruz al hombre Dios hecho hombre que estaba allí colgado. Sus expectativas de un gobierno se habían esfumado, se derrumbaron. Tristes. La noche anterior habían salido huyendo para que no los capturasen. Estos hombres ahora, observar la cruz, todos sus sueños, sus expectativas se habían venido abajo, se desmoronaron. Como cuando usted y yo vemos caer un edificio por medio de detonaciones que desaparece en segundos. Se desplomó. Y ahora estos discípulos, allí al pie de la cruz, se encontraba Juan con María, la madre de Jesús. Y usted conoce el texto y usted conoce la situación, pero vamos a leerla. Versículo número 26. Vamos a leer el 25 y después el 26. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí a tu hijo. Y dijo después al discípulo: he allí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La visión de estos hombres, la visión de estas mujeres. Ellos observaron allí al Hijo de Dios preocupado por aquellos que habían estado 3 años con ellos, con Él. ¿Sabes? Aún en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor y de angustia, la mirada de ellos vieron a un Salvador que se preocupaba por sus hijos. No le importaba cuánto estaba sufriendo él, lo que le importaba era ayudar a la raza perdida. Cuán interesante es que nuestro Salvador, aún en este momento de tristeza, los discípulos pudieron ver cuánto amor tiene nuestro Dios por usted y por mí. Vea la mirada. La mirada de esos discípulos era: Jesús sufre, pero aún piensa en mí. Jesús está allí sufriendo en la cruz, pero está pensando en cómo beneficiarme.
Es que nuestro Dios es un Dios amante, es un Dios que tiene una mirada amante por ti y por mí. Y por más que nosotros lo iremos, por más que nosotros lo lastimemos, por más que nosotros nos alejemos de Él está allí dispuesto a hacer todo para nuestro bien. Por eso es maravilloso, por eso es grandioso nuestro Dios. La mirada de estos discípulos es: nuestro sueño de un reino se está acabando. Pero podemos ver en ese maestro que sigue pensando en nosotros. Para ellos se había destruido todo lo que ellos pensaban que iba a ser, pero no era el plan de Dios en ese momento restablecer el reino como debía ser. Era parte de la posición del plan de salvación. Pero Él lo cumple. Y Él ahí, aún a pesar de que sus discípulos se sienten descorazonados, a pesar de que sus discípulos se sienten desmotivados, a pesar de que sus discípulos no están entendiendo lo que están viendo en la cruz, porque ellos anhelaban algo diferente, a pesar de eso, esos discípulos pueden ver, y en esa mirada a la cruz podían observar que el Salvador seguía amándolos, que el Salvador seguía hablando y intercediendo por ellos. Podían ver en esos actos, podían ver que Jesús no dejaba de amarlos y seguía haciendo todo para poder salvarlos. La tercera mirada, la cuarta mirada de la cruz es la de los discípulos. Esos hombres que habían estado 3 años con Él, que podían seguir viendo al Maestro a su lado, podían sentir que Dios no los dejaba solos. Cuando tú te sientas triste, te sientas agobiado, sientas que Jesús no está a tu lado, recuerda la mirada de los discípulos en la cruz. Recuerda que a pesar de cuánto sufrimiento ha tenido nuestro Salvador, cuánta tristeza ha tenido nuestro Dios, Él sigue pensando en ti y en mí. Él sigue anhelando hacernos el bien, igual que como hizo con su madre y con su discípulo amado. Él se preocupa. Esa escena tan motivante de que nuestro Salvador a usted y a mí nos sigue amando. Recuerde, por más dura que sea la prueba, nuestro Salvador no nos deja solos. Por eso la mirada de la cruz de los discípulos, aunque en ese momento había dolor en sus corazones, aunque había desazón en sus corazones, aunque ellos sentían que estaban solos, no estaban solos. Allí estaba el Salvador rogando por ellos. Allí estaba el Salvador. Allí Jesús seguía pensando en cómo ayudarle a la raza humana para que sean salvos y vivan eternamente a su lado. Esa mirada de los discípulos que aunque en el dolor y en la tristeza no podían ver lo maravilloso y lo glorioso que era tener al Salvador a su lado, ellos podían palparlo. Podían sentirlo, que su Salvador seguía suplicando por ellos. Amigos, la mirada de los fariseos y del pueblo judío, una mirada de desprecio. La mirada de los que estaban colgados con el Señor Jesús, allí sufriendo el mismo suplicio, colgados en la cruz. Uno, mirada de desprecio y de aprovechamiento, y el otro una mirada de gratitud y pidiendo misericordia que le fue otorgada. Pero también está la mirada de los discípulos, que aunque sus sueños e ideales y futuros creían que estaban destruidos, en poco tiempo encontrarían que era el momento oportuno porque el nombre de Dios salía glorificado. Pero detrás de todos esos
Veamos cómo lo observaban los soldados. Los soldados observaban a un hombre que tenían que llevar como todos los días al Calvario algunos de los judíos. Pero este hombre tenía algo de particular. Ahora no solamente le dijeron que lo colgaran en la cruz, después de haberle dado flagelación por de los latigazos, de haberlo llevado para cargar el madero hasta llegar al Calvario, de haber visto ahora a este hombre sufrir y a veces rogar por el pueblo, ahora les envían un letrero para ponerlo allí en la cruz. Un letrero que hablaba de algo diferente. Y ese letrero tan diferente, ese letrero que pedía que ellos pudiesen poner allí en su situación. Y vamos al libro de Lucas nuevamente. Usted lo tenía por allí cerca. Libro de Lucas. En el capítulo 23. Y allí léalo en su Biblia. Versículo 38. Libro de Lucas. Capítulo 23. Versículo 38. Había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Había las tres para que nadie pudiera decir, no entiendo el letrero. ¿Se acuerda? Este letrero lo colocan los romanos, lo colocan los guardas, los colocan los soldados, los que estaban a la par de Jesús. Allí colocan y observan la mirada del letrero que decía, este es el rey de los judíos. La mirada que veremos en estos momentos es la mirada de los romanos, de los soldados. Ellos observaron un hombre que sufrió, un hombre que tristemente había sido lacerado, pero como los veían todos los días, como veían diferentes hombres todos los días ser crucificados, ya su corazón se había hecho piedra, ya el dolor no les causaba asombro. Pero cuando Jesús estaba a punto de morir, previo a ese sufrimiento, hubo un soldado que traspasó. Usted conoce bien la historia. Traspasó para ver si este hombre había muerto o no había muerto. Y al traspasar el costado de Jesús, lo que hace él es que le viene agua y sangre. ¿Qué pensó los romanos? Este hombre y este romano allí en forma especial dice ciertamente este era un buen hombre. Vamos a leerlo. Marcos, capítulo número 15. ¿Te acuerdas que usted lo tenía separado? Bueno, Marcos, capítulo número 15.